Les dije, les compartí que todos los domingos que íbamos a estar juntos, íbamos a recitar Hebreos 11:6. ¿Quién se lo está aprendiendo de memoria? ¿Quién? ¿Sí? Hebreos 11:6. ¿Podrías ponerlo, por favor? Y lo vamos a repetir todos juntos. Todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es agradar ni menos acercarnos a Dios. Tenemos que tener el ingrediente de la fe para acercarnos a Dios y creer que lo que tú y yo vamos a pedir será hecho. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje. Si te acercas al Señor, tienes que creer que Él te va a escuchar, que Él está cerca de ti y que tú eres digno de buscarlo. Amén. Amén, iglesia. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar constantemente queriéndote robar tu fe. Pero ahí va a depender de nosotros que esa fe vaya creciendo. Amén. Y vamos a Habacuc 2, del 2 al 4. Y lo vamos a ver en una versión diferente, la NBI. Y la Biblia dice así, todos juntos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3, por favor. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y dice, fíjate bien, parece un juego de palabras. Dice, mira, aunque tarde, ¿qué dice? Espérala. Aunque tú dudes, ¿qué dice? Vendrá. Vean, aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Por qué? No tardará. Y eso quiere decir que la palabra, la promesa, el propósito, el llamado que Dios te ha dado, se va a cumplir, se cumplirá. Aunque tú veas que tarde, no dudes, ¿por qué? Vendrá. ¿Quién dice un amén? Esa es fe. Aquellos que han orado por la familia, no dudes, porque vendrá. Vendrá. Amén. Aquellos que han estado orando por sanidad, no dudes, porque vendrá. Amén. Aquellos que han estado orando por su economía, no dudes. Ha tardado, pero sabes, esa tardanza también tiene propósito de forjar nuestra esperanza, nuestra fe, porque ahora queremos todo rapidísimo, comida instantánea, aparatos que calientan al instante, queremos todo rapidísimo, medios de comunicación, y todo lo queremos rápido, pero en el Señor y para el Señor todo tiene su tiempo. Amén. Y sigue diciendo el versículo 4, todos juntos, porque esa es la clave de lo que vamos a estudiar. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repite esa parte, todos juntos el 4, fuerte. ¿Quién dice un amén? ¿Qué quiere decir? Dile al que está a tu lado, tú tienes fe. Tú tienes una medida de fe. Y quiero decirte algo muy importante. Desde el momento en que tú tuviste un encuentro con Jesucristo y decidiste, repite conmigo, decidí entregarle mi vida, Él me dio una medida de fe. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos dice, más el justo por su fe vivirá. Su fe. No la fe del pastor. No la fe de tu esposa.
En nuestra cultura latina estamos como acostumbrados a que las cosas espirituales le tocan a la mujer. Y ándale, tú vieja, ora. O tu hijo, da gracias por los alimentos. Y el varón siempre está buscando a quién delegar ese tiempo maravilloso de espiritual de oración. Pero la Biblia dice, es tu fe. Tú tienes una medida de fe. Y la fe no, ¿cómo te diré? La fe de los demás debe de ser influencia, estímulo para nosotros para crecer. Pero la medida de mi hermana o de mi hermano no va a ser la misma que la mía. Y tú dirás, yo ya llegué al tope. No hay topes en el Señor. El tope lo pones tú, la medida la pones tú. ¿Y cómo tengo que hacer para que mi fe crezca? Y eso es lo que yo quiero llevarte. Aquí nos está diciendo la fe, que tú tienes una medida de fe. Y quiero llevarte a Romanos 12:3 y pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás usando la medida de tu fe? Dile al que está a tu lado, ¿cómo estás usando la medida de tu fe? Y fíjate lo que dice Romanos 12:3, por favor. 3. Y la Biblia nos dice en Romanos 12:3, vamos a buscarlo. Ya. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? ¿Conforme a qué? La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nos está hablando de una medida. Y sabes, tú tienes que permitirle al Señor que aumente tu fe. Tú recibiste fe en el momento que aceptaste a Jesús, pero va a depender de ti seguir creciendo, de ir aumentando esa medida que Dios nos ha dado. Y algo que quiero dejar en tu corazón, la fe es la clave para que las puertas sean abiertas. La fe es la clave para que las puertas sean abiertas. No es tu necesidad la que va a abrir o va a mover la mano de Dios. No es tu necesidad, es tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucho menos acercarnos a Él. Entonces tenemos que poner en práctica nuestra fe. ¿De qué manera? Creyendo que las promesas que están en la Biblia son para ti y son para mí. ¿Sabes? En Habacuc, que está en el que acabamos de leer, nos dice que en el tiempo de Habacuc, Moisés les había dado 613 mandamientos. Esa era la ley. David lo redujo a 10. Pero Isaías a 2, pero Habacuc a solo una. El justo por la fe vivirá. Y ese fue el lema que usó Martín Lutero para hacer toda una revolución, una reforma en la Iglesia Católica. Creyendo y tomando como frase, como lema, el justo por la fe vivirá. ¿Quién dice un amén? Así que la fe es personal, ¿sí? No cumplirás tu propósito, no cumplirás tu llamado, no cumplirás lo que Dios quiere hacer contigo si tú te quedas quieto. ¿Sabes? La fe es como un músculo. Hay que ejercitar. Y tiene yo, ¿qué será? 2 años, un poquito más de 2 años, que yo me propuse hacer ejercicio y camino todas las mañanas. Al principio fue difícil y yo me di cuenta de que como no hacía ejercicio, me costaba trabajo todo, me agitaba más rápido y dije, no, esto no está bien. Yo quiero vivir muchos años. Tengo que cambiar mi forma de vivir. Y empecé a caminar. Primero me daba una vuelta y se veía que me cansaba, pero conforme fui ejercitándome, repite conmigo, ejercitándome, me he dado cuenta que ahora puedo caminar 7, 8 vueltas y yo lo disfruto, tengo más energía. Y es de la misma manera la fe, es la misma forma en que tú tienes que ejercitar la fe. ¿Cómo tengo que hacerlo? Creyendo.
Empezar con cosas pequeñas. Yo cuando estaba preparando quise repasar nuestra vida de familia, cuando empezamos a creer y a confiar en la palabra. Y yo recuerdo un episodio donde nuestro hijo Oscar tendría como 4 años y en la noche se nos puso muy mal de temperatura, pero muy mal. Y fue en ese momento en que mi esposo y yo accionamos y dijimos, tenemos que orar para que la fiebre se vaya. Y estuvimos orando él y yo en la madrugada. Y de verdad vimos como la mano de Dios nos respaldó y la fiebre se fue. Eso es ejercitar la fe. Con cosas que a veces pensamos que son pequeñas, pero que Dios te respalda. Y conforme a tu medida, conforme a tu fe, será hecho. Amén. Y es la manera de que nosotros podamos ir creciendo. Amados, muchas veces pasamos y decimos, si no me toca el pastor, no pone sus manos, no voy a sanar. Entonces no estás teniendo la fe suficiente de que Dios pueda hacerlo, sino la estás poniendo en la mano del pastor. Si no tiemblo, es que no pasó nada. O si no me caigo, es que Dios no me tocó. No, amados. Dios va a respaldar la fe que tú tengas al venir, al acercarte, al dar ese paso de levantarte de tu asiento y decir, yo quiero, yo necesito. Esa es la fe que Dios está buscando, que le creas a Él. Amén, iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que ejercer y ejercitar. Número 2, ejercita tu fe. Repite conmigo, tengo que ejercitar mi fe. Así que tu capacidad aumenta a la medida que ejercites tu fe, que la practiques, que la declares. Nosotros como seres humanos, por naturaleza, siempre tendemos a ver lo negro, tendemos a ver lo negativo. Cambia tu enfoque, cambia tu perspectiva y mira, valora y da gracias por lo que Dios ya te dio. Porque si tú no lo valoras, tú no le das gracias, no vas a poder o no estás preparado para recibir lo que Él ya tiene para ti. Tú y yo tenemos que vivir todos los días agradeciéndole al Señor aún por la vida. Y algo aún más grande, por la salvación eterna. Que eso sí no tiene ningún valor, muchísimo valor, perdón. Es lo más valioso que el Señor ha hecho. Saber a dónde voy y con quién voy. ¿Cuál es mi destino final? Estar con el Señor. Que mis pecados han sido... Cuando tú decidiste aceptar a Jesús fue un acto de fe. No lo vemos, pero lo creemos. Sabemos, tenemos la seguridad de que Él es mi Padre Celestial y de que yo soy su hijo. Y eso nadie te lo puede quitar. Pero tienes que alimentar tu fe como alimentas tu cuerpo material. Todos los días. Ejercita el músculo de la fe. No declares con tu boca maldiciones y menos cosas negativas. Ay, ya estoy vieja. Hace rato hablaba con una amiga de hace muchos años. Somos amigas de Y yo me acuerdo que, y le recordé a ella hace ratito ese evento cuando teníamos como 16, 17 años. Estábamos en el Zócalo de Cuernavaca y íbamos caminando ella y yo y vimos un par de viejitas y ella entró a mi oficina y me dice, ¿qué pasó, amiga? ¿Cómo estás? Le digo, bien. No, te ves muy bien. Y le dice uno de mis hijos, también tú, tía, te ves muy bien, porque le dicen tía de cariño. No, yo no. Yo ya me siento ya aquí, que no sé qué. Y cuando vimos a esas viejitas, nosotras las dos nos empezamos a reír porque dijimos, cuando tú y yo lleguemos a ser así viejitas y que estemos, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? ¿Te acuerdas cuando los novios? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela? Y le digo, ya llegamos a esa edad, ya estamos, ya somos abuelas, ya estamos disfrutando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y amados, yo lo único que puedo ver a través de estos años, de verdad he visto la mano poderosa de Dios que nos ha llevado de verdad a caminos, a proyectos, a visiones que yo ni siquiera me los hubiera imaginado. Pero Dios es grande, misericordioso, poderoso.
Y puedo decirles de verdad, de testimonio, que el Señor sí responde si tú le crees las promesas que Él tiene para ti. ¿Quién dice un amén? Amén. Y tenemos que activar nuestra fe. Veamos un ejemplo de cómo activar nuestra fe. Lucas 17, 19. Y esta palabra me encantó muchísimo. Y este evento que pasó con estos hombres leprosos, me encantó ver toda la historia, porque nos habla de 10 leprosos. Estos 10 leprosos, y tú sabes que la lepra en el tiempo de Jesús era sentencia de muerte. Era separación física, emocional, total de la familia. Era vete porque tú estás sentenciado a muerte, como muy parecido como lo que vivimos con el COVID, ¿no es cierto? Todos separados, en soledad, nadie te puede tocar. Así era la lepra en el tiempo de Jesús. Y aquí en este pasaje nos habla claramente de 10 hombres, 10 leprosos, que dice la Biblia, a lo lejos vieron que venía Jesús, que Él iba para Samaria. Y empezaron todos a gritarle y se pararon de lejos, dice la Biblia, dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en el versículo 14 de Lucas 17 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Repite conmigo, mientras iban, fueron limpiados. Y quiero decirte, puedes imaginarte, 10 hombres, 10 leprosos, gritándole a Jesús. No les puso sus manos, solo dijo la palabra. Y les dijo, vayan, cumplan con la ley. Vayan, preséntense ante el sacerdote y ofrezcan sus ofrendas por haber sido sanos. Y ellos, dice la Biblia, que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Puedes imaginarte ese proceso? Jesús, Maestro, Hijo de David, sáname. Y el Señor les dice, vayan, regrésense, vayan con el sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? Creyeron y obedecieron. Creyeron esa orden y obedecieron. Se dieron la media vuelta y en el camino, puedes tú imaginarte, la lepra es una enfermedad que se te van cayendo partes de tu cuerpo, miembros de tu cuerpo. No sientes dolor, pero solamente ves, pierdes la sensibilidad y solo ves cómo se te cae un dedo, cómo se te cae un brazo. ¿Puedes imaginarte el maravilloso milagro de esos 10 leprosos que en el camino pudieron ver milagros creativos de que donde no había dedos, ahora hay dedos? Donde ya no había un pie, ahora hay un pie. Donde no había una mejilla, ahora hay carne. ¿Puedes imaginarte lo maravilloso que experimentaron estos 10 leprosos por haber creído y obedecido? Pero algo singular que nos debe de mover. Versículo 15 dice, ¿podrías ponerlo por favor? Lucas 17, 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos volvieron? ¿Qué hizo ese uno? Mirándose. Oh Dios, oh qué maravilla. ¿Qué hizo? Volvió. ¿Qué fue lo que lo motivó a volver? ¿Cuál? ¿Qué fue? Gratitud. Y su fe es indiscutible. Pero algo que tú y yo nunca debemos de perder es la gratitud. Ser agradecidos con el Señor por lo que tienes. Pastora, si supiera, tengo un jefe injusto que me paga una miseria. Pero tienes que comer. Si tú le das gracias a Dios por eso que ganas, de verdad ten fe que el Señor va a multiplicarlo y va a mover el corazón de tu jefe. Pero mientras tú estés renegando y quejándote, vas a seguir en la misma situación. ¿Por qué? Porque no eres agradecido.
Y dice la Biblia, volvió glorificando a Dios como a gran voz. Fíjate en el siguiente versículo, el 16. ¿Qué hizo? Se postró rostro a tierra a sus pies, dándole. Y este hombre era judío, como tú y yo, injertados en el pueblo del Señor. ¿Qué hizo este hombre? No solo había gratitud, sino que tuvo un acto de humillación, de rendición total ante quien le sanó. Amados, y vean el encuentro con Jesús. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y fíjate el versículo 19, todos juntos, por favor. Levántate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No la fe del pastor, no la fe de tu esposa, no la fe de tu hijo, sino la tuya. Tú tienes una medida de fe, pero de ti depende ejercitarla todos los días. Si tú empiezas a ejercitar ese músculo de la fe, de verdad, como dice la Biblia, tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esa enfermedad, vete en el nombre de Jesús, vete. Pero tengo que ejercitarla, que al principio te va a costar, no vas a saber qué hacer. Pero a medida que tú empieces, como hemos visto, que decidas hacerlo, el Señor estará respaldándote y te mostrará, te revelará grandes propósitos, planes que tú no pensabas. Pero tienes que accionar, tienes que levantarte como estos hombres y tienes que creer que yo y mi casa, que nadie podrá hacerme frente. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Y creerlo, accionarlo, decretarlo. ¿Quién dice un amén? Acciona tu fe, amados, acciona tu fe. Dale un fuerte aplauso al Señor para que despierte el que esté dormido por ahí. Otro ejemplo, Lucas 18. Y vemos a un ciego. Si te das cuenta que la gente iba a buscar a Jesús, no Jesús andaba de casa en casa viendo, a ver qué necesidad tiene, a ver, vamos a solucionarlo. No, la gente iba a buscar a Jesús. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender de todos los milagros que el Señor nos está mostrando. La gente toma decisiones, decide levantarse, dejar su casa, ¿sí? Como muchos de ustedes hoy decidieron dejar sus labores, dejar tal vez a familia que los vino a visitar y venir porque necesitan estar con el Señor. Amén. Porque tengo una cita con un Dios todopoderoso. Tuviste que dejar tu casa, tuviste que dejar tal vez muchas cosas. ¿Por qué? Porque tengo necesidad, tengo hambre de escuchar la palabra, tengo deseos de alabar al Señor, tengo el anhelo de levantar mis manos y reconocer que Él es Dios. Amén, iglesia, por eso venimos y es por fe. Y dice Lucas 18, el 35, se los voy a leer, dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Vean, siempre son en el camino. Y en el 38 me salto, porque él preguntó, ¿quién viene? Y él gritó, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el 39 dice que la gente le decía, cállate. Lo reprendían. Le decía, cállate, para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. 40, cuando Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿tú crees que Jesús no sabía lo que él necesitaba? ¿Crees que él no sabía? ¿Crees que no lo sabía? Eso, porque parece que no le estoy predicando a 4.
Claro que sí. Pero muchas veces tienes que confesar tu necesidad delante del Señor. Él la sabe, pero Él necesita escucharlo de ti, porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Amén. Y en el 41 le dice, Señor, que reciba la vista. Fíjense en el 42 y todos juntos quiero pedirles que la leamos. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué estamos viendo en estos dos ejemplos? Que es personal. Muchas veces nosotros como madres, yo recuerdo que a mis hijos les decía, ¿ya leíste la Biblia? Ay, mamá. No sé si les pasa, pero no sé si mis hijos eran raros. Ay, mamá. Pero era la manera de que su fe creciera. Y un consejo para los que tienen hijos adolescentes y que están bajo su techo. No esperen que ellos les pidan venir a la iglesia. Ustedes tienen la autoridad para traerlos, obligarlos. Mientras estén en tu techo, oblígalos. Tal vez se van a enojar y vas a decir, ay, va a venir con su carota. No importa. Tú tráelos. Porque habrá fruto de bendición. Habrá fruto de bendición. Pon reglas en tu casa, pon límites. Porque el mundo nos está ganando a nuestros hijos. Las redes sociales los está devorando. Pasan horas y horas. ¿Cuánto tiempo pasan contigo que haya una comunicación de padre con los hijos? Y que tú puedas conocer el corazón de tus hijos. ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Sabes lo que le está sucediendo a tus hijos? Porque si tú esperas a que ellos te digan, oh, yo sentí hoy ir a la iglesia. No, si se quedan en la casa, se quedan de chinos libres. ¡Yupi! Ya se fueron. No, pon reglas. ¿Quieres dinero para tal cosa? Vámonos a la iglesia. No importa. Pero yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo así fui con mis hijos y así fue mi papá conmigo. Así. Y puedo ver los frutos. Ahí están mis hijos, todos sirviendo al Señor. Todos. Y no porque yo los obligue ahora, porque ahora ya están bigotones y adultos todos. Sino porque ahora tienen su propia medida de fe. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Amén. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Aquí el Señor Jesús le dice, recíbela. Tu fe te ha salvado. ¿Te diste cuenta el leproso? Él recibió 2 bendiciones maravillosas. Sanidad física, temporal, igual que los otros 9. Él también. Pero él recibió aún mucho más salvación. Y eso es para la eternidad. El cuerpo se va desgastando. Pero mi espíritu, sé que estaré con el Señor por la eternidad. Amén, iglesia. Y eso es lo que tiene valor. Veamos el último ejemplo. Lucas 7, del 48 al 50. Y este es un ejemplo maravilloso de una mujer pecadora. Una mujer con un pasado terrible. Una mujer que todos despreciaban. Una mujer que ni siquiera querían acercarse a ella. Una mujer rechazada por la sociedad. Y Jesús estaba en una comida porque esa gente quería tener la fama en la ciudad de que el predicador de moda estaba en su casa. Era Jesús. Que el hombre del momento iba a pisar su casa y que iba a tener muchos likes en su teléfono por el hecho de que Jesús pisara su casa. Y la Biblia nos narra a través de todo el capítulo 7
¿Cómo fue honrado Jesús? Y él mismo lo dice: tú me invitaste, pero no me honraste, no reconociste quién era yo. Pero esta mujer, a pesar del rechazo, a pesar de su condición, algo que había en ella era fe. Fe de saber que ella había sido perdonada y lavada de sus pecados, y que su pasado ya no la culpaba más, porque Jesús la había perdonado. Y había en su corazón gratitud. Repite conmigo: gratitud. Y la Biblia nos narra que esta mujer trajo un aceite, un perfume de lo más costoso, que tal vez ese perfume lo habría comprado con el dinero que recibió de sus clientes. Tal vez ese dinero no era un dinero bien habido, pero que estaba representado en este perfume, que cuando ella tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada y trajo lo más valioso material que ella tenía, que era ese perfume. Y la Biblia nos narra esta escena, y en el versículo 47 de Lucas 7, el Señor le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y todos juntos, por favor, el versículo 50. Versículo 50, por favor. Pero él dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Ella no recibió sanidad. Ella no recibió algo significativo material de dinero. Ella recibió salvación. Y la recibió ¿por qué? ¿Por qué? Por su fe. Tu fe, tu fe, tu fe. Ahora dilo: mi fe. ¿Qué ha hecho tu fe? ¿Qué más has hecho con tu fe? ¿Qué más? Dilo, decláralo, reconócelo, como los ejemplos que hemos visto. Te ha sanado, te ha protegido, te ha guardado, te ha dado paz, te ha protegido en el trabajo. ¿Qué ha hecho tu fe, amado? Yo que tú estaría así. ¡Oh! Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir, en ese nivel espiritual. De tu casa tiene que huir la ansiedad. De tu casa tiene que huir la enfermedad. No debe de mencionarse entre nosotros como hijos de Dios la inseguridad, la queja, el negativismo. Porque conforme a tu fe será, conforme a tu fe será hecho, dice el Señor. Y eso es lo que hoy quiero dejar en tu corazón. En Lucas 22, 31 y 32, Jesús, aconsejando a sus discípulos, porque Él está prediciendo ya su muerte, le dice a Pedro: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando Jesús le dice esto a Simón, ¿sabes? ¿Tú recuerdas que él no se llamaba Simón porque el Señor le cambió su nombre? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Pedro. Pero aquí en los últimos capítulos, en últimos encuentros, Jesús le llama Simón. ¿Por qué crees que le llamó Simón Jesús a Pedro? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que lo que iba a dominar en Pedro iba a ser su naturaleza vieja, su naturaleza antigua que él había sepultado, que era cuando él se llamaba Simón. Iban a volver esas emociones. Dice: Simón, te advierto, Satanás quiere zarandearte como trigo. Y fíjate el 32, la respuesta de Jesús: pero yo
he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tu fe no falte. No le dijo: Simón, yo me voy a poner en medio para que tú no seas zarandeado. El Señor Jesús nunca le dijo: te voy a evitar este proceso. Jesús nunca le dijo: mira, voy a orar al Padre para que tú no pases por esta enfermedad. Jesús le dijo: voy a pedir, he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Porque esos procesos, Oscar, mi hijo, habló de esos procesos, son los que ejercitan tu músculo de fe. En medio del fuego, en medio del desierto, en medio de la escasez, estás ejercitando tu fe para que tu músculo de fe se duerma o para que se active. Hoy el Señor te dice: quiero darte una doble porción de fe. Búscame, búscame, porque yo quiero de verdad mostrarte. Como dice, me encanta cuando dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré que grandes, maravillosas, ocultas que tú no conoces. Pero búscame. Y vimos estos ejemplos de hombres y mujeres que clamaron y buscaron al Señor con todo su corazón. ¿Cuánta gente ya no está aquí porque se alejó amargada? Porque las cosas no pasaron como ellos querían. Y se alejaron y se enojaron. ¿Y para qué voy a la iglesia? De nada sirve, es lo mismo. Pero aquí hoy el Señor nos ha dicho: es tu fe. No es la fe de todos, no es la fe del pastor, no es la fe de la pastora, es tu fe. ¿Quién dice amén? Ponte de pie. Y quiero robarle al pastor Junior el Juan 4:48, que me encantó este pasaje, este texto, donde la gente, cuando Jesús hacía milagros, Juan 4:48, la gente quería ver maravillas, quería ver milagros para poder creer. Y Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Porque muchos de nosotros queremos ver milagros así maravillosos. Dios quiere hacer esos milagros maravillosos, sobrenaturales, pero si tú no empiezas tu proceso con cosas pequeñas, tu fe no va a poder crecer. Si tú siembras esa semilla de fe como el grano de mostaza y lo siembras y lo alimentas con la palabra de Dios y lo riegas en oración y lo estás cuidando a través de tu tiempo secreto con el Señor, te aseguro que esa semilla de mostaza crecerá y se multiplicará y te asombrará. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo en tu vida. Amén. Y hoy yo sí quiero hacer un llamado. No los he hecho en todo este tiempo que he estado compartiendo. Yo quiero hacer ese llamado. Si hoy el Espíritu Santo te habló y te dijo: quiero aumentar tu fe, ven al frente. Nadie va a poner tus manos, pero es un acto de fe. Ven al frente y cierra tus ojos. Conforme a tu fe sea hecho. Y donde tú le has pedido al Señor: Señor, dame la fe suficiente para ver esta situación resuelta. Dame la fe suficiente para que mi hijo sane. Dame la fe suficiente para que mi esposo te conozca. Dame la fe suficiente para que mi hijo deje las drogas. Dame la fe suficiente para ver tu mano poderosa en provisión. Empieza a hablar con el Señor. Abre tus labios. Así como tú viste que la gente clamó, el ciego clamó, el leproso gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así tú hoy toma esa actitud como el leproso que se rindió a los pies de Jesús cuando vio esa obra milagrosa. No pensó en su familia, no corrió a ver a su esposa, a sus hijos, sino corrió a los pies de Jesús, sabiendo de dónde había venido su milagro.
Y hoy levanta tus manos y dile: Jesús, necesito más fe. Y dile: Señor, perdóname por mi incredulidad. Perdóname por caminar en mis fuerzas. Perdóname por tomar decisiones según mi forma de pensar. Pero ahora, Señor, renuncio, y dilo fuerte, renuncio a todo pensamiento contrario a tu Espíritu Santo. Y hoy decido, así dilo fuerte, decido ejercitar el músculo de mi fe, de la medida de fe. Fe que estás dormida, hoy te reprendo en el nombre de Jesús. Toda fe dormida, toda fe apagada, hoy te reprendo en el nombre de Jesús, declarando que ninguna alma forjada prevalecerá en contra de los hijos del Dios Todopoderoso. Tú ya no vas a ser esclavo del miedo. Tú ya no vas a ser esclavo de la pobreza, de la mediocridad. Hoy el Señor te dice: conforme a tu fe sea hecho. Hoy echo fuera toda enfermedad, todo aguijón, en el nombre de Jesucristo. Reprende la enfermedad, repréndela. Ejercita tu fe. No esperes sentir un calor. No pongas tus sentidos en cosas místicas, sino en lo que el Señor quiere hacer contigo. Declara fe. Y yo sé que llegando, si no lo sientes ahora, en el regreso a tu casa, en el camino como los leprosos, será hecho si tú lo crees. Señor, necesito fe. Pídesela al Señor, pídesela al Señor. Pídele fe, habla con Él. Dile: gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Rey.